más. David, Dios te bendiga. Bienvenido. Culpamos a los demás por las cosas que pasan, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestro hogar. Damos la culpa al pastor, a la iglesia, al hermano, a la hermana. Testimonio de aquel, testimonio de allá. Y vamos a ver una cosa bien importante. Y David fue muy inteligente, hermano. No culpó a nadie. Él dijo, yo contra ti he pecado y he hecho lo malo. Y en ese arrepentimiento, hermano, ahí hay bendición. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, la fuerza, que no nos importe lo que van a decir de nosotros. Quita la vergüenza. Que digan lo que digan, que a mí me interesa es estar bien. Amén. Es estar bien con el Señor. Y Dios, dice la palabra de Dios, hermano, que Dios va a exhibir tu justicia a luz y tu derecho o en medio. Entonces, busquemos, hermano, a toda costa el estar bien con Dios. Hemos cometido errores en el pasado, sí, y no dudo que vamos a seguir cometiéndolos. Pero si reconocemos nuestro pecado, decimos, Señor, yo he pecado, perdóname, estoy pasando por esto, por aquello, sea en mi vida, sea en el hogar, sea donde sea, con mis hijos, con mi esposa, donde sea en mi vida. Señor, reconozco mi pecado, perdóname, ayúdame, guía mi vida para ya no seguir pecando, no seguir cayendo en el mismo hueco, seguir cayendo en lo mismo. Veamos el verso 4, hermanos, solamente el versículo 4, dice el rey David, inspirado por Dios. A él no le importó, hermano, a él no le importó este pasaje, hermanos, pues lo ha leído millones o billones de personas. Y el rey David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, estuvo dispuesto a reconocer que él era el pecador. Él fue el que falló. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el propósito de reconocerlo es para que Dios sea reconocido justo en su palabra. Porque cuando Él dice que va a pasar por lo que hacemos mal, que no debemos de hacerlo, van a venir consecuencias y es donde decimos, no, son ataques del diablo, o es que, ¿quién sabe qué estará pasando? Y es difícil reconocer, decir, es por mi pecado. Y David reconoció, para que él sea reconocido justo en su palabra. Y que cuando viniera el juicio sobre de él, juicio puro, pues era por causa de su pecado. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra que nos enseña. Y ayúdenos, Señor, a ser inteligentes y sabios, a adquirir sabiduría de su palabra, Señor, para estar bien con usted, porque eso es lo más importante. Estar bien con la gente es bueno, pero lo más importante es estar bien con usted, Señor. Eso es lo mucho más importante. Ahí hay paz, ahí hay bendición hasta que sobreabunde. Ahí hay, Señor, dirección de parte del Espíritu Santo y podremos tener paz y gozo en nuestra vida. Fortaleza, seguridad para seguir adelante. Señor, muchas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros y por su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, yo creo que todos sabemos a qué pecado el rey David se estaba refiriendo, ¿verdad? Sabemos eso, casi todos. Pues ustedes saben que David tomó la esposa de un soldado de él muy fiel, un hombre fiel que amaba al país, tenía amor por aquellos soldados que se habían quedado allá.
Dijo, ¿cómo es posible que yo voy a ir a estar en mi casa calientito con mi esposa mientras aquellos están allá peleando, guerreando? No, no voy a estar con mi esposa. David insistía, y ustedes saben por qué él insistía, porque había cometido pecado y había algo ahí que iba a salir a la luz, pero él quería ocultarlo, Y luego, para encubrir su pecado, comete uno mayor. Manda a matar al esposo de esta mujer. Lo manda a matar. Ese fue un pecado muy grave delante de los ojos del Señor, porque merecía la muerte. Merecía la muerte. Un hombre inocente, un soldado fiel, un siervo fiel, y comete ese pecado tan grave y luego lo manda a matar. Imagínense aquel hombre inocente, hermano. Y pues para encubrir su pecado, hace todo eso. Ahora, el punto importante, hermano, que quiero tocar, y ese es el punto bien importante, cuando se le descubre por el profeta Natán, él no culpó a nadie más. Él no dijo, bueno, la mujer se estaba bañando ahí afuera y pues está hermosa, está muy bonita y pues la codicié. La mandé a traer. La codicié, como dijo, ¿verdad, Eva? Había aquel árbol bueno y para alcanzar sabiduría lo codicié y pues lo comí. Él, David, no dijo eso, ¿verdad que no? No dijo eso. No culpó al profeta Natán, no dijo, el profeta Natán no viene, no está aquí conmigo, debería estar aquí enseñándome la palabra de Dios, orando por mí aquí. No tengo el apoyo del profeta, no dijo eso. No culpó al diablo tampoco. No dijo, es que el diablo me tentó, vi a la mujer hermosa y pues yo caí. Pues soy hombre y pues caí. Y luego Natán no viene a apoyarme, pues débil, caí. La culpa del diablo, la culpa de la mujer, la culpa del profeta que no lo apoyaba, pero él no. Pero no fue así, ¿verdad? Hermano. Él dijo, yo soy el que pecó. Y solamente la culpa es mía. Solamente la culpa es mía. Vean lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, cuando a David le venía juicio, porque le vinieron muchos juicios, muchos problemas a su hogar, y Dios se lo dijo, él reconocía que era por su culpa. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Que era por su culpa, las disciplinas, los problemas, todo por su culpa. Eso me está pasando porque yo le fallé al Señor. David conocía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en varios pasajes, pero Deuteronomio 5:18 voy a mencionar solo 2 versículos. Dice, no cometerás adulterio. Y él conocía la palabra de Dios porque Moisés les había dicho que cuando hubiera rey tenían que tener una copia de esos 5 libros de Moisés a la par de su trono. Tenían que escribir un libro con los 5 libros y tenerlos ahí a su lado para que estuvieran leyéndolos todos los días. Todos los días. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que fueran guiados y para que se santificaran y para que no pecaran. David, yo no sé si lo leía todos los días, no sé, dice el Señor que era un hombre conforme al corazón de él, pero él debería de tenerlo y no dudo que lo haya leído más de una vez esos libros. Entonces él sabía que el adulterio es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios, y también dice en el verso 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el rey David sabía todo eso. El rey David lo sabía. Ahora vamos a 2 de Samuel, hermano, por favor. En el capítulo 12, versículo 9, dice, el 2 de Samuel 12, 9, ¿lo tienen? Dice,
¿por qué? Le hace una pregunta el profeta Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, en otras palabras, no está diciendo, bueno, tú no la sabías, ¿verdad? Eras ignorante. No, es que sí la sabía. Le dice, tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué hizo? Cometió adulterio, mandó a matar a este hombre. Sabía que la palabra de Dios decía que no debería de hacer. Le era pecado. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y luego dice en el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vea la sentencia que le da Dios a través del profeta Natán, lo que iba a hacer en su hogar, en su casa. O sea que es delicado, ¿verdad, hermanos, el pecado? Es algo delicado. Dice, no se va a apartar jamás, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor. O sea, el Señor es el que está hablando a través del profeta Natán. Me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora, hermanos, ¿quién fue el que hizo esto? El hijo de él. Fue el hijo el que hizo todo esto y a ese hijo lo mataron. O sea, se le levantó al rey David un problemón. Primero le violan una hija, ese que la violó, que era otro hijo, un medio hermano de esa muchacha, lo mata otro. Y ese otro se rebela contra David y luego lo matan. O sea, un terrible desastre. Un hombre, hermano, conforme al corazón de Dios, y vea todas las desgracias, hermano, porque son desgracias que le vinieron a su familia. Y él dice, por mi pecado. Amén. Él no dice, tuvo la culpa aquel, le tuvo la culpa el hijo, tuvo la culpa el general del ejército, tuvo la culpa Natán, o tuvo la culpa el diablo. No, yo fui el culpable. Hermanos, si logramos nosotros reconocer siempre que somos nosotros los culpables, amén, hermano, ahí hay bendición. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a arrepentir, vamos a pedirle perdón a Dios y le vamos a pedir que nos ayude a no seguir practicando esas cosas que ya sabemos que no debemos de hacerlas. Amén. ¿Para qué? Para que Dios derrame de sus bendiciones en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, hermanos. Amamos a nuestros hijos, queremos la salvación de ellos. Dice el Señor, en Oseas, creo que es Oseas 4:6, dice, porque por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Y te voy a echar del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. ¿Qué le pasó a David? Pues el Señor se olvidó de sus hijos. Mire las desgracias que le vinieron. Entonces, hermanos, es bien importante andar humilditos delante del Todopoderoso. Amén. Porque Él es el creador del universo, Él es el creador nuestro, Él es nuestro Salvador. ¿Qué mejor nos quedará sino obedecer a Dios? Amén. Obedecer. Dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y eso sucedió, eso se cumplió. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Que Dios nos ayude a reconocer nuestro pecado, para que Dios nos dé sabiduría y que Él guíe nuestra vida, hermanos, de aquí en adelante. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, había sentencia de muerte ahí. Sí. Había sentencia de muerte. Era muy grave el pecado que David había cometido. Se humilló, se arrepintió
y Dios le perdonó la vida. Usted sabe lo que le pasó a Saúl. Saúl, ese todo el tiempo andaba echándole la culpa a los demás. ¿Se acuerdan? El pueblo y el otro y aquel. A él lo que le interesaba era estar bien con el pueblo de Israel para seguir siendo el rey. Pura conveniencia carnal, material, lo de hoy, solamente la vida esta. Y no le importaba quedar bien con Dios, le importaba quedar bien o congraciarse con el pueblo de Israel, no con Dios. Hermanos, es bien importante que pensemos en eso. Busquemos el agradar a Dios. No a la iglesia, no al pastor, no al hermano, a Dios, primeramente a Dios. A Dios. Porque a veces, hermanos, y eso se da mucho, el aparentar la espiritualidad y esto y lo otro, pero su vida es un desastre en realidad. O sea, agrada a Dios. Y vas a agradar a los hombres también, agradar a la iglesia, a las personas. Vas a ser de buen testimonio, pero primero busca el agradar a Dios. Dice el versículo 13, una vez más lo leo. Dice, entonces dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, no morirás. Así que cuando le venía aquel juicio, cuando le vino lo de su hija, que hermano, eso duele. ¿Usted cree que a David no le dolió tanto que un hijo le viole a su hija, porque eran medios hermanos, pues se la violó? ¿Y usted cree que a David no le dolió todo eso? Pero yo creo que calladito él decía, eso me está pasando. Eso me pasa porque pequé. Me imagino que él se iba, se arrodillaba y dice, Señor, perdona. ¿Cuándo vas a levantar esta disciplina? ¿Cuándo vas a levantar esta disciplina? Y el Señor, pues, lo bendecía y todo, pero había consecuencias, hermano. El pecado trae consecuencias, hermano. De acuerdo, hermano. Trae consecuencias. Por eso dice, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, el juicio de Dios es puro. Y es por el bien de nosotros, para que aprendamos a que no lo volvamos a hacer. Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos ama mucho. Él quiere lo mejor para nosotros. Y algún día, hermanos, cuando estemos allá, vamos a decir, gracias, Señor, porque me disciplinaste. Gracias porque a través de la disciplina me santifiqué, busqué ser mejor. Ahora tengo acá más de lo que hubiera tenido si sigo en ese pecado. Aparte de perdernos en el infierno, pero ya nosotros no vamos a ir al infierno. Pero Dios quiere que recibamos un mejor galardón allá en el cielo, hermanos. Que recibamos galardón completo, que recibamos más tesoros allá. No podemos saber cuántas cosas Dios tiene preparadas para con nosotros, hermanos. En aquel día nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios hace es para nuestro bien, porque nos ama. Vamos a regresar al Salmo, hermanos, por favor, y discúlpenme por mi voz. Ya fui al doctor, pero dijo el doctor que se me iba a quitar con el tratamiento, eso espero. Pero batallo mucho con mi voz. Dice una vez más el verso 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo, o sea, para que la gente te reconozca a ti, no a mí, a ti, Señor, a ti. A mí me está pasando esto porque pequé contra ti y tú dices que disciplinas a la gente. Por eso David reconocía, dice, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio que me está viniendo es porque tú me amas, porque tú cumples con tu palabra. Cuando Él dice, si haces esto, te viene esto. Si es malo, si es consecuencia por pecado, te va a venir porque te va a venir.
Pero si haces lo que es bueno, vas a recibir bendición. Todo es verdad, hermano. Todo es palabra de Dios y todo es verdad. Amén. Por eso el rey David dice, para que tú seas reconocido, palabra como justo. Vamos a leer del verso del 1 al 4 para terminar. Dice, el rey David pide piedad a Dios, porque era duro la cosa, era dura. Era duro la disciplina. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por una disciplina fuerte, pues hermanos, a veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando esta disciplina? Pero eso nos lleva a estar de rodillas, o debe de llevarnos a estar de rodillas, clamando al Señor. Y reconocer que hemos pecado, le hemos fallado, y que el Señor en su tiempo, porque nos ama, ¿no? Porque nos ama, va a darnos la paz, la bendición y la paz. Ahora, todo ese juicio que le vino, él no corrió a otro lugar, a otra parte y tratar de justificarse. Él reconocía, Dios estaba haciendo justicia en su vida. Él reconocía todo eso. Dice el versículo, continúo leyendo el versículo 1, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mi pecado. Pero recuerden, hermanos, que dice en el Proverbios capítulo 28, quiero llevarlos por favor un momentito ahí y luego regresamos al Salmo 51. Dice aquí que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no solamente confesarlos, sino apartarse de ellos, alcanzará ¿qué? Misericordia. Y luego dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, pues seguirá cayendo en el mal, Y con Dios no podemos jugar, hermanos. Así que recuerden a este hombre, Saúl, él encubría su pecado. Y pasa, hermano, mire, Adán le echó la culpa a Dios por la mujer, diciéndole, pues esta mujer que me diste, tú me la diste, pero esta fue la que me hizo caer. ¿Verdad que sí? Eva le echa la culpa al diablo. ¿Y qué pasó en el hogar? Caín mata a Abel. ¿Y qué fue lo que dijo Caín cuando Dios le dijo que el juicio que le iba a venir? Es demasiado para mí eso, es mucho. ¿Quién no va a poder soportar ese castigo? Y así, hermano, así. La gente tratándose de justificar. Pero aquí encontramos un ejemplo muy, muy maravilloso, muy, muy bueno. Dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, yo reconozco mi pecado. Yo sé que contra ti he pecado. Por favor, lávame, límpiame de mi pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él está aquí con nosotros. Y dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro. A Dios sea la gloria. Amén. David, hermanos, una persona muy inteligente, hermanos.
porque no le echó la culpa a nadie, dijo yo. Eso es parte de ser inteligente. Cuando una persona empieza a temblar y decir, no, pues aquel y el otro, hermano, yo digo, eso es pura necedad. Cuando la persona quiere encubrir su pecado, como lo vemos con Saúl, encubrir y esconderse, eso es necedad, hermano, como si los ojos del Señor no estuvieran sobre nosotros todo el tiempo. Él lo sabe todo, ¿qué le podemos esconder a Él? O también nos da vergüenza y decimos, a ver, ¿por qué tu hijo es así? Ahí en la iglesia me lo desbarataron, ¿verdad? No, yo no. No, nosotros no, fue la iglesia. Fue el pastor o fue la iglesia. Ahí como dicen los ticos, descocheraron. Ahí me lo descocheraron. Por eso están así. No, hermano. Fuimos nosotros. Yo. Por mi culpa. Los católicos tienen razón en eso. Por mi culpa. Ay, sí. Por mi grandísima culpa. Y es cierto, ¿no? Por mi culpa. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Quisiera invitarles a que vengan aquí al altar para orar todos juntos, pedirle al Señor misericordia y darle gracias. Gracias, porque Él está aquí. Y hasta aquí el Señor nos ha soportado, hasta aquí el Señor nos ha tenido paciencia. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ayudó Jehová, dijo Samuel, el profeta Samuel. Hasta aquí Jehová nos ayudó. Padre, muchas gracias, Señor, por su paciencia. Gracias por su misericordia. Cuántas cosas hemos hecho malas, Señor. Muchos errores, muchas faltas hemos cometido y a veces, Señor, sabiendo o no sabiendo, pero cometemos errores y queremos encubrirlas, esconderlas. Queremos echarle la culpa a los demás. Señor, no más. Ayúdenos, denos esa inteligencia, denos sabiduría, de siempre reconocer el pecado y no estar viendo los errores de los demás, viendo aquel o el otro. No, nosotros hay que examinarnos a nosotros mismos. Examíname, oh Jehová. Examínanos, Señor. Y gracias, Señor, y que tu sangre preciosa, la sangre de Cristo preciosa, que nos limpie de todo pecado, Señor. Confesamos nuestro pecado. Decimos, Señor, por favor, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, Señor, con nuestra vida, con mi vida, con el cónyuge, con la esposa o el esposo, con nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Que eso nos siga cundiendo más adelante, nos siga dañando, afectando, Señor. Ayúdenos a tener una mejor comunión con usted. Buscarle siempre, toda mañana, a cualquier hora, Señor, estemos orando, intercediendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares, Señor. Ayúdenos, oh Dios. Y gracias, Padre, gracias por el Espíritu Santo, gracias por su palabra, gracias por estos ejemplos bíblicos. Y gracias, Señor, porque usted está aquí. Gracias por la salvación y gracias, Señor, porque usted prometió que regresa y nos llevará allá a su gloria, Señor. Vamos a estar preparados cuando usted nos llame, estemos listos para irnos con usted, que eso es lo más importante, ir a estar allá con usted en la eternidad. Porque sabemos que aquí todo es pasajero. Gracias por esta iglesia, gracias por su palabra, por el Espíritu Santo y bendiga el resto del servicio que vamos a estar orando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar.